El misterio nos absorbe en su obscuridad y qué mejor momento para degustar nuestro jugoso plato fuerte. ¡Buen apetito! Pero en alguna ocasión. Sin embargo, hay un ritual muy bonito que a mí me enseñaron. Muy simple, ¿no? Primero le pides permiso a la guardiana del cementerio, ¿no? Entras con todo respeto y te buscas el árbol, un árbol que más te guste. Y entonces, a nombre de tu ancestro, le dejas una ofrenda. Okay. Se dice entre los chamanes que el árbol es, digamos, un ser que está vivo, ¿no? Que conecta tanto el supramundo como el inframundo. Claro. ¿No? Y este plano. Sí. ¿No? O sea, se encuentra en este plano y bueno, pues ya en esa conexión divina, ¿no? Ajá, entonces el árbol es algo que se respeta mucho, ¿no? Yo en lo personal es el único ritual que yo haría. Nunca me podría jugar Ouija en un cementerio ni hacer rituales. Por favor, sigan mi consejo, no lo hagan. ¿Sí? Al cementerio como lugar mágico se le respeta. Sí. O sea, ¿No? Dice la red de Wicca, ¿no? Que el viento del oeste debes evitar y hacia los muertos dejar descansar, ¿no? Entonces, por favor, dejen descansar a los muertos. No se metan con ellos, ni los perturben. ahora, y justamente, ¿no? Yo sé que de repente uno no debe de dar ideas aquí en el ajo, mi estimado Lalo, pero ya saben que a mí me encanta meter ahí ruido en el camino. ¿Qué tipo de rituales? Ahorita nos hablas, ¿no? De conexión con el ancestro, pero ya dentro del mundo de la brujería, porque y esto porque Roxana nos comenta, dice que ha conocido brujos que siempre le dicen que consiga tierra de cementerio, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de rituales se hacen en el cementerio? O sea, digamos, lo más sano, lo más recomendable y eso ya con cierta expertise, bueno, es ir y comunicarte con tu ancestro, ¿no? Digamos, esto con una finalidad lúdica, evolutiva, sin daños a terceros, pero ¿qué finalidad tiene alguien que no tenga estas disposiciones pues evolutivas o de bienestar o de equilibrio? Bueno, si vas a hacer un ritual en el cementerio, primero lo haces en un círculo de protección. Ya, para empezar con todos, ¿no? Segundo, Sí. el cementerio es un lugar perfecto para hacer magia de cualquier tipo y no quiere ser descubierto, porque hay tantas energías que la verdad está difícil que rastreen tu propia energía. Como es una energía muerta, el único ritual que yo conozco de alguna manera y que nunca lo he hecho, y ustedes no lo hagan jamás, bajo su propia responsabilidad, ¿no? Es un entierro. Okay. Para lo único que sirve el agua, la tierra de cementerio es para generar un entierro. Así de fácil. O sea, para matar a alguien, ¿no? O sea, literal, matar a alguien, ¿no? Las palabras como son. Entonces, si de repente, así como Roxana que nos decía, ¿no? Que pues conoce de que hay brujos que piden tierra de cementerio, bueno, pues es para eso, ¿no? O sea, no para alguna otra cosa se podría usar la tierra de cementerio. No, es tierra muerta. O sea, realmente no es, se usa para eso realmente, ¿no? Yo nunca me metería con las cosas del cementerio, jamás. Ok, bueno, ahí esos puntos. Ahorita quiero ir con la parte prehispánica que nos menciona Ferruñando, pero antes quiero mandar saludos tototes a Nata Twinkie, que ya una de nuestras brujitas de la cofradía del Muérdago están aquí presentes, manifestándose con nosotros, más que bienvenida, queridísima Matt. Beso totote, dice, vengo de pisa y corre. Está bien, nunca hay bronca. Bueno, ok, bueno, ya redes aquí andaba medio tristón porque pues
que el chat no lo dejaba escribir, dice no me olviden, pero bueno, ya. No, ya hombre, sí ¿cómo pudo. olvidar a Wikiarra? Sí, no, pero ya pudo. Y también, bueno, nos comentaba ya desde hace rato, también que con respecto a lo de la luna, que la película de Iron Sky ya mero la termina, ya nos pasará la sinopsis, y nos dice, blanco llamado el Zarco, y me iban a vagabundear por ahí, en el camino me encontraba con muchos cementerios y su paz. Bueno, no sé, como digo, capaz no soy el único tétrico, mi estimado Ray. Sí, es un lugar de paz completamente si lo respetas. Sí, por supuesto, sí, no, o sea, no llegar con otras. Por ahí hay una anécdota, ya la platicaré en un momento más, que pasemos con las historias. Ahorita voy con lo tuyo, Ferdinando, y con Vero. También nos comenta Raíz, dice, durante el servicio social unos malandros violaron a una chica sobre una lápida. El sitio se sentía con una vibra horrible. A todos los susodichos les pasaron cosas horribles. No, bueno. No, pues es que... ¿Qué esperaban? Sí, claro, pero justamente, ¿no? Dentro de este espacio que bueno, yo lo digo de una manera, pues, como quieran ustedes tomarlo, pero a mi gusto, encontrar un lugar de tranquilidad, de paz en el cementerio, pues sí, al mismo tiempo es un lugar idóneo para cometer fechorías, obviamente ya una violación. Toda fechoría es condenable, pero o sea, desde un asalto, ¿no? Porque también hay muchas historias de asaltos en cementerios, bueno, pues que alguien va a rezar, a llorar a la lápida del conocido, del ser querido, y pues no falta quien esté ahí viendo la oportunidad, pero en este caso, y vendría dentro de esas historias, ¿no? La justicia divina, la justicia espiritual que se presenta, la guardiana, como mencionabas, mi estimado Lalo, al respecto. También por acá me voy rápido con estos comentarios. Matuenki dice, a ver, una sugerencia, ¿de dónde sacas inspiración para la primera frase, que suele ser la más difícil? O sea, ¿cómo me quito la mente en blanco? Ok. ¿Cómo? A ver, O sea, qué ¿cómo? dice Matt, ¿cómo va eso? Y ya también Ray nos dice, debía decir, cuando era niño me llevaba los fines de semana a un club típico charro, y como no me gustaba la charrería propiamente, me tomaba prestado, entrecomillado, un caballo llamado el Zarco. Ok, ibas en el caballo del Zarco y pasabas por muchos panteones, muchos cementerios. Está bien, mi estimado Ray, muchas gracias. Se referirá a ella cuando alguien fallece y que como sale la primera frase hacia la persona del fallecido. Pues quiero imaginarme, a ver, nos dice, era pregunta para Red. Bueno, entonces, Ok. por favor, Matt, por favor, ahí especifícanos para dónde iba la pregunta, queridísima Matt. Y bueno, pregunta que tengo de Robert Sinsky, que nos dice, pues, directa para Vero, dice, bueno, para Vero, que le manda un beso, ella experta en lo prehispánico. ¿Cuál era la concepción de los prehispánicos con respecto a los cementerios? Bueno, Porque, bueno, agrego que es mensaje continuo, perdón, pero porque dice, yo entiendo que lo más sagrado era los ríos o las lagunas que daban comunicación al inframundo, no tanto los entierros. Eso es lo que entiende Ferdinando, perdón. bueno, lo que pasa es que hay muchos lugares a donde los muertos van para los prehispánicos. Depende de la vida que llevaron. Los que eran guerreros y morían en batalla, pues ascendían a un, digamos, cielo especial, porque eran como del séquito de Huitzilopochtli. Uh-huh. Los que morían ahogados o en el nacimiento correspondían a Tlaloc. Los mortales que tuvieron una vida normal de campo y se casaron y murieron X,
van al Mictlán. De hecho, en el saludo que manejo yo, a donde saludamos es al Mictlán, porque finalmente desde que sucedió la conquista, tomando en cuenta esa tradición, desde la conquista para acá, todos los muertos van al Mictlán, porque ya no estás muriendo en batalla y vas a ir con Huitzilopochtli, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí depende de la vida que llevaba la persona, lo que era correspondiente para su muerte. Pero lo más importante son los ancestros y el contacto con ellos. No importa cómo qué hicieron con los restos, ¿no? Sí. Sino el contacto con los ancestros, porque siempre están con nosotros. Hay un velo muy delgado entre el Mictlán y nosotros. Sí, casi lo mismo. De hecho, dicen que el que no recuerda a sus ancestros no tiene buena guía en esta vida. Y pues de ahí la tradición ya modificada con los tiempos, pero del Día de Muertos, precisamente en México, ¿no? De ir a los cementerios y convivir. Sí. Ya modificada a través de los siglos, pero básicamente pues viene de eso, para los prehispánicos pues era un honor el morir, era alegría, no era llorar. Sí, como muchos se toman ya hoy en día en la modernidad, ¿no? O sea, hablas de muerte y bueno, es una gran desgracia, y en la antigüedad y otras culturas, bueno, lo toman como una trascendencia, no como el final, que ya. Hay canciones muy bonitas donde dicen, cuando yo muera, no estés triste, voy a estar con el sol, voy a estar en el viento, o sea, muy, muy bellas de continuidad. Sí. Bueno, pues ahí está mi estimado Ferdinando. Pero ahora también, y yo creo que tanto estos ríos, estos lagos, estas zonas de batalla, incluso las zonas de batalla, cuánta energía, pues, no guardan, ¿no? O sea, cuánta energía no tienen ahí, que se siente la vibra directamente. Y en estas zonas me espantaste, y que la ciudad está encima de ellas, porque pues las guerras entre los pueblos eran, o sea, Tenochtitlán, ¿en dónde estaba? En el lago de Texcoco. Y peleaban con los de Catepec, peleaban con los de Nezahualcóyotl, con los de Coyoacán, o sea, entonces la ciudad está construida sobre ese territorio. Sobre energía muy fuerte. Tlatelolco, sí, claro. Solo. Bueno, y de lugares y con historia de antigüedad, de mediados del año 1000, y bueno, ya para la actualidad ya no es mejor, Lalo. Si me espantaste. No te asustes. No, sobre todo cuando traigo los cascos, los audífonos, entonces justo fue hacia el micro y dije, ¿qué pasó? No, pero a ver, justamente en este punto yo creo que sí, no sé, trato de que me expliquen, yo más o menos me genero una idea, seguramente ustedes también, queridos comensales. Pero también esa energía, no sé si es el muerto el que alimenta la energía del cementerio de huesos, son los vivos que dejan a dejar a los muertos al cementerio. O sea, también cómo es que se genera esa cúpula de energía tan especial en el cementerio. Como digo, y lo digo por mi gusto hacia los cementerios, un cementerio en medio de la ciudad no me sabe igual que un cementerio en medio de una carretera, ¿no? O sea, capaz el cementerio que comparten dos poblados, que está ahí en medio de una carretera, lejos de la ciudad, porque ese es otro de los detalles, ¿no? O sea, pueblos tradicionales, mantienen a los muertos alejados, ¿no? O sea, no los tienen cerca de los poblados como hoy en día podemos ver en la ciudad, y vas caminando y te cruzas con 20 cementerios, o la zona de cementerios que está dentro de la ciudad, ¿no? Y hasta hay una estación de metro, ¿no? Y con las unidades habitacionales junto. Exactamente, ¿no? O sea, son como que ese tipo de detalles ¿qué es lo que carga también de esa energía tan especial de los cementerios? Porque en una teoría, pues el muerto que llega ahí
y lo platicábamos, bueno, se desprende del alma, ¿no? Al momento, ¿no? Entonces, ¿qué es esa energía, esa magia que podemos encontrar dentro del cementerio, Lalo Verde? Sí hay que diferenciar la costumbre. Yo creo que diste ahí el punto clave, ¿no? La tradición de las personas, ¿no? Sí. Y sí es cierto, no es lo mismo la energía de un cementerio, de un pueblo que ya lleva cierta tradición, cierta superstición, ¿no? Sí. Y además, cuando van a honrar a sus muertos, es diferente a cómo se honra en un pueblo a cómo se honra en la ciudad, ¿no? Claro. De hecho, aquí en la ciudad es raro que alguien vaya el día de muertos a... Sí. ¿Cómo honras al muerto, no? En tu casa pones tu pequeño altar, o en la escuela, en el trabajo, y en el trabajo si te dejan. Y en los pueblos, ¿cómo se honran los muertos, no? Pues en Como el dicen, cementerio, en la ¿no? casa, en la iglesia, en el cementerio, o sea, todo el proceso, casi la ciudad, como Pátzcuaro en Michoacán, bueno, es todo un altar, ¿no? Y es una fiesta, es un ritual aquí. Pues no, realmente no se honran los muertos, digo... Sí, o sea, son pocas las personas que condenan, y yo, por ejemplo, lo viví un 2 de noviembre, que justamente el 1 y 2 en el Día de Muertos, en México, donde se les honra. Bueno, además nos dice caminamos sobre los muertos, sí, efectivamente. Sí, claro. Pero bueno, algo me tocó justamente, mi bisabuela falleció, que no sé si lo he compartido aquí en el Ajo, pero lo comparto con ustedes, Ajo Familia. Creo que ha sido, mi bisabuela siempre tuvo una carga maravillosa de vida, una filosofía de vida muy interesante, y bueno, pues ya presentía la muerte, ya hablaremos también de esos temas, y se despidió de todos, reconociendo a todos a sus casi 100 años, 90 y tantos años, bendición para todos y demás, y bueno, decidió irse también en esas fechas. Se le enterró en esta zona de panteones, que les digo que hasta estación del metro hay, que se llama Panteones, para llegar directamente. Y bueno, todavía, o sea, que son panteones inmensos, no sé si hectáreas, pero puedo asegurar que sí. Y de repente sí me sorprendió eso, ya hace algunos años, pero sí había como que cada 5 tumbas una sí tenía altar, ¿no? Y sí había gente ahí, pero ya no era tanto como en años anteriores. O sea, con el tiempo, la globalización, la modernidad, bueno, se ha ido perdiendo la tradición, justamente, ¿no? Además, aquí en la ciudad, los cementerios tienen un aire de tristeza, ¿no? En cambio, los del pueblo no tanto. Como que se siente más paz dentro de ese cementerio, ¿no? Sí. Aquí hay cementerios donde los fantasmas son tremendamente agresivos, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser muy invasivos y todo, eso también es cierto, ¿no? Y en un pueblo no, en un pueblo se respira más tranquilidad, hay más paz. Sí, o sea, ¿por qué digo? Que se les honra, como se les honra a los muertos y a los ancestros. También hay mayores. Hay mayor tranquilidad y paz para ellos. Pero en los cementerios de la ciudad no, como no hay respeto y mucha gente agarra y dice, ay, exhumó el cuerpo, y no, como que no hay un respeto propiamente, ¿no? Claro. Por eso se siente la diferencia entre energías. Pero ¿quién deja la energía? ¿La deja el vivo? ¿O el ancestro? Ambos. Okay. ¿No? Dependiendo también cómo haya fallecido el ancestro, ¿no? Si murió de una manera traumática, no necesariamente que se suicidó, lo mataron, sino que tuvo una muerte traumática, ¿no? Okay. Que no murió en paz, digamos. Todavía llega los familiares y le lloran, y, ¿no?
deja una carga energética muy fuerte. ¿No? Inclusive hasta, les digo, puede ser demasiado hostil o demasiado... Porque incluso Lalo Vero, bueno, ahora veo mensajes, perdón, nos dice, No, dile que ahorita ya que las opiniones importantes sobre el misterio de encuesta del día con el chef, lo que él diga. Güey de encuesta. nomás avisan así de golpe, qué bonito. Los dos, qué bonitos. Estimadísimo chef, ¿cómo va la encuesta del día? Creo que sí, señor Gaviño, pero Eduardo, ya lo saben, pues ya a la 1 de la madrugada de las instalaciones del Ajo, la encuesta del día, la opinión de todos ustedes que descansaron, los cementerios son, hasta el momento el 33.3% de nuestros comensales nos dice que es misterio puro, mientras que el 66.7% de nuestros comensales nos dice que son lugares mágicos. Ok, bueno, 0% no nos dice que es solo tierra. Bueno, está bien, me parece. Muchísimas gracias, estimadísimo chef. Hasta el próximo viernes. Señor David, queridos comensales, que tengan una excelente mitad de semana. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está. Encuesta del día, sigan participando. Ya lo saben, los de podcast o video podcast pueden seguir participando antes del próximo viernes, que ya la encuesta se cambia directamente. Y bueno, me voy rápido. Ya nos mencionaba Raes, también, por ejemplo, de los fuegos fatuos, que se muestran en los cementerios. Nos dice supuestamente se ven a los restos de fósforo, pero no todo resplandor nocturno sobre una tumba cumple con dichas características químicas y sin embargo siguen siendo fuegos fatuos, ¿no? O sea, sí, o sea, porque también hay muchas características al respecto. También nos comenta, dice, sí, mi padre antes de morir presentó necrolalia, que hablaba con entidades que solo él veía, bueno, pues justamente este tipo de características, este tipo de señales. Y quería irme, por ejemplo, bueno, Matt Twinkie ya se despide, ya consiguió la información que necesitaba y ya se va. Está bien, Matt, está bien. Así nos utilizas, está bien. No te preocupes, Matt. Pues Ototote, pásatela bien y termina ese artículo pronto, por favor. Y bueno, al punto que iba, por ejemplo, aquí en la ciudad hay un cementerio, porque también como digo, por ahí morirse sale muy caro, y hay distintos. En otro cementerio un poquito más exclusivo de la ciudad, ahí por el sur de la Ciudad de México, a mí me tocó porque ahí enterraron a mi otra bisabuela. Bueno, durante mucho tiempo íbamos muy seguido a la tumba, ahí a hacer acto de presencia. Y sí no sé, fue como esa experiencia juvenil. Quizás con los años sigo sin explicarlo, capaz le voy a encontrar un poquito más de coherencia y sigo sin explicarlo. Pero sí había zonas, o sea, por ejemplo, en el pasillo donde ella no estaba sobre tierra y estaba, digamos, en un departamento, no en ceniza, sino en el ataúd completo, pero pues en varios pasillos. Y ahí, por ejemplo, la energía estaba bien, pero era pues todo un complejo con diversos pasillos, y sí había pasillos que a mí era lo que me hacía mucho ruido en aquellos momentos, eran los más iluminados, quizás los que daban la vista hacia los jardines, los que estaban abiertos, y de repente en esos lugares era donde sentía yo una vibra cada vez, o sea, yo sentía mucho pánico, o sea, de niño, aborrecente, bueno, puberto, sentía yo mucho pánico, ¿no? O sea, y a lo contrario de donde se encontraba mi otra bisabuela, que era, digamos, un pasillo muy oscuro, donde pues había muy poca luz natural, en realidad era luz, pues, de foco fluorescente, entonces que uno por la lógica diría, bueno, en un lugar así oscuro, pues uno siente más pánico que si está en el lugar donde te da el solezazo, ves los jardines, ves la hermosura y dices, híjole, se siente... ¿Puede ser esa energía del muerto? ¿La circunstancia en cómo haya fallecido esa persona? Pues sí. Porque yo, ahorita capaz una de mis explicaciones es, seguramente deben de ser los departamentos más caros, ¿no? Aquellos con vista al jardín,
Obviamente pues de personas que pueden tener un mayor nivel adquisitivo, pero pues también al mismo tiempo, y a veces en esas historias son los que tienen muertes o vidas más angustiantes, más atroces, más... Pues yo le voy más a eso, dependiendo de cómo haya fallecido el muerto, y depende también cómo haya sido honrado, ¿no? Claro. Bueno, pues parte de las historias, algo interesante que también pues mencionaba ahorita Raes, y tenemos aquí algunas breves historias de cementerios, pero sí, una clásica historia de cementerio son los famosos fuegos fatuos, estas luces que se ven encima de las tumbas. Usualmente, como dice Raes, y los escépticos han tratado de explicar de esa manera, pues es a cierto periodo de que se le enterró a la persona en aquel lugar, es cuando surge la luz, ¿no? Que por ahí hablan del espíritu, del alma, que sale finalmente. Bueno, pero hay veces que después de cierto tiempo habrá muerto intoxicado de fósforo, ¿no? Para que siempre en la misma tumba se vea el fuego fatuo, ¿no? Y durante tantos años, ¿no? O cada fecha en específico, ¿no? Pero ¿qué historias tenemos? ¿Qué relatos tenemos por ahí, Vero, Lalo, bueno, recopilados? Pues los leemos como los encontramos. Sí. Bueno, el primero, así voy a hacer voz de Dimas. Lo que les voy a contar es un hecho real que me aconteció hace aproximadamente como 10 años en mi pueblo llamado Jalpatagua, que es un municipio del departamento de Jutiapa, República de Guatemala. Un amigo mío y yo teníamos la costumbre de visitar el cementerio del pueblo por la noche y quedarnos ahí pasadas las 12 de la noche para ver si acontecía algo paranormal o simplemente para probar nuestro valor. Cada fin de semana era lo mismo. A las 9 de la noche, con una mochila repleta de golosinas y refrescos, partíamos rumbo al cementerio. Una noche llegó mi amigo y juntos nos sentamos en el comedor para degustar de una cena que mi madre nos había preparado, cuando de pronto hubo un corte de energía eléctrica y nos quedamos solo con luz de candelas. Mi amigo preguntó: ¿a qué no tienes valor de que vayamos ahorita al cementerio en esta oscuridad? Yo le respondí: para luego es tarde. Y juntos nos fuimos rumbo al cementerio. Cuando a medio camino mi amigo se encontró con su novia y se quedó con ella. Yo le dije: nos encontramos allá donde quedamos, y él respondió que sí. Cuando llegué al cementerio, noté que en la entrada se encontraba un anciano sentado en la ceiba, fumando muy tranquilamente. Yo lo saludé con un buenas noches, señor, y él me respondió muy tranquilo: buenas noches, hijo. Estaba a punto de entrar al cementerio, con ese viento que sacudía los árboles y el negro manto de la noche que cubría casi todo, cuando de pronto el anciano me preguntó: ¿a dónde va? Yo le respondí: al cementerio. Él me preguntó: ¿y qué va a hacer ahí a estas horas de la noche? Yo le contesté: nos reunimos con un amigo todos los viernes para contar historias de miedo y chistes, y pasadas las 12 nos vamos. El anciano me dijo: no anden haciendo eso, porque es falta de respeto para los muertos, y recuerden que así como aquí hay gente buena sepultada, también hay gente que en vida fue mala y les puede ganar el alma. De pronto lo conocí, y era un señor que de niño me visitaba y me llevaba pan. Al conocerlo le di la mano y entablé conversación con él, que por cierto no dejaba de fumar, y me dijo que a los muertos había que tenerles respeto y que ya no visitara de noche el cementerio porque era peligroso. Poco después de hablar con él, unos 20 minutos, y al ver que mi amigo ya no había llegado, me despedí del anciano, quien se llamaba Eulalio, y le decimos don Lalo. Le di la mano y le dije: pase feliz noche, don Lalo, y gracias por el consejo. A lo que él me respondió: gracias, igualmente, hijo, y ya le dijo: pues dejen de venir aquí, y bueno, ya le digo, pues dejen de venir aquí de noche porque no es bueno. Al llegar a casa le comenté a mi madre de lo ocurrido y le conté que el señor que estaba en la entrada del cementerio era mi amigo don Lalo, que hacía tiempo que no lo veía.
Mi madre, muy asustada, me dijo: hijo, por el amor de Dios, si don Lalo falleció hace como un año. Yo le respondí: no, mamá, si yo platiqué con él y hasta le di la mano. Mi madre me contestó: no, hijo, si don Lalo una noche lluviosa que iba para su casa se cayó ahí por la ceiba que está en la entrada del cementerio y se quebró una pierna, y como nadie se dio cuenta porque era muy noche, el pobre viejito llevó toda el agua de toda la noche y se murió de frío, y eso fue en la mera entrada del cementerio. Yo me quedé atónito y comprendí que él, como fue mi gran amigo, quería advertirme eso de visitar el cementerio de noche. Al día siguiente visité a los familiares de don Lalo y me aclararon toda duda acerca de su fallecimiento. Ese mismo día visité la iglesia y oré por el alma del anciano que me había prevenido de un peligro. Después de ese día nunca volví a ir al cementerio de noche. No sé si me crean, pero es la verdad. Pasé como 2 semanas que no podía dormir porque se venía a mi mente la imagen del anciano del cementerio. Bueno, estas historias donde vemos directamente la presencia, pues, benéfica, ¿no? Se podría decir de los muertos, ¿no? Regresando para dar un buen mensaje, el alma en pena que queda ahí atrapada también, un espíritu consciente, ¿no? Dejando ahí un buen mensaje para los caminantes nocturnos y amantes de los cementerios, pero también hay historias que no son tan gratas, ¿no? Sí. Hay historias que son un poco más tétricas, son un poco más espantadizas, que creo que también faltó, ¿no? O sea, yo en lo personal, como decía, soy amante de los cementerios, pero en busca de esta tranquilidad, de esta paz, de aclarar los pensamientos, inclusive pues en la época donde me gustaba escribir, pues un lugar de inspiración, y sin hablar de temas de misterio, sin temas paranormales, al contrario de cualquier otra temática, bueno, pues era acudir a un cementerio, pero sí hay muchos que van también en búsqueda de algo, ¿no? ¿Qué? ¿Quién sabe? De alguna experiencia tétrica y pasar el tiempo cazando espíritus, fantasmas, alguna señal de esa naturaleza, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué otras historias tenemos por ahí, Lalo, Vero? Pues no lo haré tan bien como Dimas, pero ahí. Dice: para iniciar, me llamo Sus Misael. Soy perteneciente de una rondalla, grupo artístico formado por 15 guitarras que le cantan al amor. Y les voy a contar una historia real sobre lo que nos sucedió. En una noche tranquila, todos mis amigos de la rondalla íbamos a dar unas serenatas para juntar un poco de dinero por si nos faltaba algo. Pero ese día sucedió algo fuera de este mundo. Eran las 3 de la mañana cuando se acabó nuestro rumbo de dar serenatas. Un hombre con un aspecto de persona rica nos ofreció que nos pagaría por una serenata, lo cual nosotros accedimos. Le preguntamos que dónde iba a hacer la serenata. Solo él me dijo que era para su mamá. No se nos hizo raro. Él nos subió a su camioneta. Éramos como 11 integrantes, entre risas y jugueteos, que hacíamos lo de la rondalla. Llegamos a nuestro destino. Sin pensarlo, era un cementerio. Nunca habíamos tocado en un cementerio, pero él nos pagó porque tocáramos ahí. Llegamos al cementerio, pero estaba cerrado. El señor insistió y agarró unas pinzas y cortó las rejas del cementerio. Mal hecho. y nos dijo que pasáramos. Pues pasamos, eran las 3:30 de la madrugada y nos tardamos como 20 minutos en encontrar la lápida de su mamá. La encontramos y empezamos a tocar. Cuando estábamos en pleno clímax de la canción, un viento suave y frío pasó. Se nos empezó a hacer algo raro, pero seguimos tocando. En eso una silueta de una mujer apareció como sin nada, pero tenía forma como si el viento originara esa figura, y el Señor la abrazó y le dijo que lo perdonara por el mal que le causó. Muy apenas logramos ver esa silueta.
pero nos parecía algo de locos y continuamos nuestra serenata. Después de tocar como 5 canciones, él nos dijo que con esas eran suficientes. Nos llevó a donde nos recogió y nos pagó. Nosotros muy sorprendidos, pero sentimos una depresión como si no tuviéramos ganas. Al día siguiente teníamos el ensayo de la rondalla. En eso llegó mi hermano y muy preocupado sacó el periódico y nos dijo que viéramos lo que decía. Y decía así: hombre se ahorca por su madre. En eso vimos la imagen de esa persona que nos contrató y que supuestamente él se murió a las 1:34 de la mañana, pero él nos contrató a las 3 de la mañana. Se nos erizó la piel que solo pudimos quedar callados. No, bueno, hay muchas historias con respecto a que pues justo falleciendo tienen las manifestaciones. Lo platicábamos en los casos de catalepsia o del alma el miércoles pasado, pero también y hay una característica que bueno, no sé, obviamente estas historias son recolectadas, no hay un interventor, un notario público ahí dando veracidad del asunto. Obviamente pues así como las historias que todos comentamos, como las propias, que de repente yo comparto con ustedes, bueno, pueden decir, sí pasó, no pasó, bueno, ya queda el juicio de cada uno de nosotros. Pero un elemento que a mí me llamó mucho la atención, y sí me han platicado, y sobre todo personas cuando yo comparto mi gusto por rondar cementerios, por pasar tiempo en cementerios, que me dicen eso. Cada vez que voy a un cementerio me siento muy deprimido, me siento muy apagado. Sin importar la hora, sin importar la razón de visita de un cementerio, el simple pasar frente a un cementerio sin saberlo es así como que un bajón de energía, ¿no? ¿Hay capaz algo en los cementerios que pueda absorber la energía vital? Energía muerta. Espera. O por ejemplo el simple hecho de pasar frente a un cementerio y que se te pegue un muerto. Sí, es muy común que pueda pasar, ¿no? Porque sí, ahorita que lo estaba escuchando esta historia, pues es una constante, ¿no? que he tenido con ciertas personas, ¿no? Que cuando digo, pues acompáñame, ¿no? Todavía sigue el cementerio abierto, vamos a dar una vuelta, y así, después del comentario de estás loco, viene el, pues no me gusta, por el hecho de que cada vez que voy siento un bajón de energía impresionante, ¿no? O sea, me siento muy deprimido, me siento apagado. Pues energía de muerte. Okay. Realmente es energía de muerte, es una energía muy especial del cementerio, y ahora eso de que se te pegue un muerto es muy probable, puesto que como somos luz, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? Somos luz, ellos tienen energía fría por lo general, ¿no? Se opaca su energía, entonces pues somos luz y dicen, mira, comida. ya trajeron el pedido. A ver, por acá tengo un mensaje de redes, pero quedó en puntos suspensivos, así que esperamos a que termine de escribir mi estimado Dimas y le doy lectura. ¿Tenemos alguna otra historia? Porque por aquí también quiero compartir esas experiencias. Como digo, ya cada quien sabrá qué hace y qué deshace con lo que yo platico, y si me juzgan de loco, me juzgan de cuerdo, me juzgan de esotérico, simplemente comparto lo que llegué a vivir en una etapa. También hubo una etapa muy consecutiva mía de ser visitante de cementerios, pero yo sí soy del cementerio, no tanto de las iglesias y los nichos, no, ahí sí no soy cliente asiduo, no me siento. Usualmente las iglesias me traen más bien esta sensación de depresión, o sea, me traen esta energía muy baja. Hay una iglesia en la Ciudad de México que me gusta mucho por el estilo y porque tiene una energía interesante, muy polémica, por ponerle algún nombre,
muy oscura y muy de luz al mismo tiempo. Me refiero a la iglesia de San Agustín, que está sobre Polanco. La historia no sé muy bien cuál sea, sé de ciertos detalles que pasan en esa iglesia, pero siempre me ha gustado, ¿no? Y fue en una etapa de mi vida que trabajaba por la zona, entonces cada vez que tenía oportunidad pasaba por ahí, pasaba yo un rato. Y con una conocida, que le mandamos un beso totote, por cierto, que la güera no me escucha, un día me acompaña y me dice, vamos a los nichos, que están en la parte de abajo de la iglesia. Íbamos tranquilos, yo ya me estaba sintiendo agobiado, muy obscurecido al respecto. Y de repente lo que hablábamos, ¿no? De qué haces o qué dejas de hacer dentro de estos lugares. Y por X o Y nos agarramos la mano. Bueno, el impacto, y eso fue algo que compartimos ambos, en cuanto nos dimos la mano, fue empezar a escuchar como voces de lamento, gritos, sollozos, y estábamos pues solos, ¿no? O sea, el vigilante que estaba ahí en la entrada de los nichos, y nosotros, ¿no? O sea, pero era así como un tumulto. Yo enseguida, pasado, porque también terminé con una migraña de aquellas, después de ese instante salimos disparados como si nos estuvieran persiguiendo tras robar la antorcha olímpica y haberla apagado. Salimos disparados, yo con la migraña, y bueno, mi recuerdo todavía ahorita, pues retomando aquel momento, pues era como estar en lo que a uno le proyectan del purgatorio, ¿no? O sea, puro lamento, puro llanto, puro sollozo, gritos de desesperación, o sea, casi Dante Alighieri lo describió perfecto en la Divina Comedia antes de que yo lo viviera, ¿no? Ese suceso en específico, ¿no? O sea, no es antes de que el Papa quitara el purgatorio, ¿verdad? Exactamente, antes de que lo quitaran oficialmente. Pero fue ese tipo de experiencia, ¿no? Que fue la única vez en mi historia de visita, y no es cementerio sino zona de nichos, pero también que ese tipo de energía, no sé, y creo que también por algo, no sé si surgió de ahí ahorita haciendo mi ajoterapia, capaz por eso tampoco quiero la cremación, ¿no? Podría ser un símil. Soy más de cementerio abierto, sí, capaz en construcción, pero el ataúd completo, no tanto zona de nichos, no sé, pero ese tipo de experiencias, ¿no? Donde también uno diría, pues no hay tierra, o sea, tienes un lugar santo, un lugar sagrado encima, ¿no? Protegiéndote, un lugar de mucha luz encima protegiéndote, y bueno, todo este, pues no puedo decir, martirio interno, ¿no? Y esa iglesia que en específico trae esa luz y esa oscuridad. Nunca había entrado a la zona de nichos hasta que fui con esta niña, y bueno, pues fue la experiencia, y justo al momento de darnos las manos, ¿no? O sea, no antes, no después, sino ¡pum! En ese instante que chocamos las manos fue así como que conexión inmediata, ¿no? Ella también era medio sensitiva, entonces Eso explica. sí, también pudo haber sido levantar mucho, ¿no? Por acá nos dice Raes, en esa iglesia me bautizaron y abre los ojos, Raes, qué cosas. Bueno, a mí me encanta esa iglesia también por el estilo gótico, es una iglesia de estilo gótico, en estilo de a mí me encanta. Ya por acá nos dice, ya terminó la historia, nos dice, cuando enterraron a mi abuela materna, exhumaron los restos de su abuelo para ponerlos juntos. Al abrir el féretro corroído de mi abuelo, su cadáver estaba prácticamente íntegro. Duró así unos segundos, y ante la vista de todos los dolientes se puso todo oscuro y marchito. Impresionante, ¿no? Bueno, dice, cuando se pusieron sus restos junto a mi abuela, se adherieron a ella. Wow. Bueno, quizás en un sentido científico, pues ahora sí que, perdón la expresión de verdad, pero un cerrado al lactobacilo, un cerrado pues hermético, pudo haberlo conservado, y al contacto con el oxígeno se pudo haber descompuesto, pero también esta adherencia que se generó ya a la hora de colocar los restos de tu abuela, bueno, es impresionante, ¿no?
No, y de todas maneras esas imágenes, hablando de también, esas yo tendría que, como unos, ya mi hermana ya había nacido, tendría yo como unos 8 o 9 años, también caso, un tío abuelo que había fallecido, su esposa, mi tía abuela, no, nunca la conocí, si la conocí estaba yo muy chico, ya llevaba mucho tiempo fallecido. Fue la primera vez que vi en realidad un esqueleto. Había visto las momias de Guanajuato, pero pues se ve todavía la piel ahí, pero un esqueleto literal, con las ropas, el cabello largo y todo, o sea, ya el impacto, pues sí, habrá sido a los 8 o 9 años que lo tuve, a la hora de exhumar y abrir la tumba, no, también impresionante, pero ahí sí no, curiosamente no fue una experiencia traumática de pesadillas, al contrario, yo creo que desde ahí ya el gen del misterio ya me andaba persiguiendo detrás de estas historias. Pero bueno, Lalo, alguna otra historia que tengamos por ahí que valga que sigamos compartiendo. Bueno, esta dice: mi amiga vivía a 1 kilómetro de un panteón y me comentó que tenía días que veía que su hermano de 5 años platicaba solo, pero nadie le decía nada, pues para ellos era normal que un niño de esa edad tuviera amigos imaginarios. Hasta que un día cayó una fuerte lluvia y vieron que en la cama del niño había pisadas de lodo. Su mamá le dijo que por qué había brincado en la cama, que la dejó sucia, y el niño le contestó que había sido su amiga, pero que él ya no quería jugar con ella porque le olía muy mal la boca y quería llevarlo a jugar al panteón. Su mamá se quedó sorprendida al escuchar al niño pequeño. Después de contarle esto a su mamá, el niño empezó a enfermarse y ponerse muy grave. Llevaron al padre para bendecir la casa, pero les aconsejó que era mejor que se fueran lejos, porque la niña lo que quería era llevárselo y no lo dejaría hasta lograrlo. Actualmente ellos ya no viven ahí y el niño se ha estado recuperando poco a poco, según mi amiga. Tal vez suene tonto y mentira, pero pues desgraciadamente es verdad. No, bueno, no, que también, y qué bueno que llegó esta historia a la mesa, porque también, supongo que a duda colectiva, si no yo les genero la duda y la hora mágica, la verdad, pero también hay muchas historias, ¿no?, donde los muertos, capaz en la empatía, pues buscan llevarse más gente, ¿no?, las energías. Simplemente los espíritus de los muertos, alguna otra energía, algún guardián de cementerio que busque, pues ahora sí que más clientes, más adeptos a la causa. Pues sí ha de ser otro tipo de energía. Pero la verdad un muerto más bien, pues él vive con su propio duelo, ¿no? Pero yo pienso que es otro tipo de energía del bajo astral, ¿no? Que sí busca como dañar, ¿no? Sí. Normalmente son seres o energías un tipo, no sé, llorona, un tipo que busque generar una bandera o una cosa así, que pues busque inclusive no sé, satisfacer un apego, podría ser. Ok, bueno, pues ahí los detalles al respecto. De por acá nos dice Ray si buscamos todas las explicaciones con respecto a su historia de su abuelo. Y por acá me dice Herráez, no veas, que ese también es otro detalle, y qué bueno que lo mencionas, Herráez. Bueno, pues aquí ya saben, entre todos vamos aderezando y vamos condimentando, pero, y eso también no es la primera vez que me lo dicen, porque inclusive con el maestro Méndez ya hace algunos años, hace 6 años ya, de un viaje que realizamos. Bueno, también el maestro Méndez es otro fanático de los cementerios. Yo creo que la amistad también se ha forjado por los gustos torcidos que tenemos. Pero también en este viaje que realizamos por el interior de la República Mexicana, en uno de nuestros, fue un capricho de ambos, llegamos a Guanajuato.
Y de ahí dijimos, vamos al Cerro del Cubilete, con el Cristo Rey y demás, pero de Guanajuato, de Guanajuato a Guanajuato, el camino hasta el Cerro del Cubilete, bueno, pues es en un guajoloyet, en un camión a punto de caerse, que se va por los barrancos también, nos pasó de regreso, y sube, y va pasando pueblos, y va subiendo en espiral, ¿no? Sube hasta llegar al Cerro del Cubilete. Es como un viaje aproximado de 1 hora y media, 2 horas, dependiendo también del camino, y aparte es una carretera de ida y vuelta de un solo carril. Es maravilloso ver sobrevivir al recorrido. Y conforme íbamos subiendo la primera vez, vimos muchos pueblitos, dijimos, vamos a recorrerlos, ¿no? O sea, no son lugares turísticos, no es Guanajuato, no es León, la capital del estado, o sea, son pueblitos que, pues, de la gente que trabaja en Guanajuato, o sea, donde habitan, y vimos de repente las cúpulas de las iglesias que se nos hacían muy atractivas. De ahí nos fuimos hasta Zacatecas, y de regreso, los dos regresamos con esa idea, porque vimos un cementerio justo antes, en el último poblado, antes de llegar al Cubilete, vimos un cementerio que a los dos nos intrigó de una manera interesante. Voy a buscar los videos, por ahí los tenemos, los proyectaremos aquí en el Ajo. Pero que yo ahora lo puedo decir, el cementerio nos habló a los dos. Y pues ya, de regreso de Zacatecas, volvimos a pasar por Guanajuato y tomamos, y el camión nos dejó en el último poblado antes de llegar al Cerro del Cubilete. De ahí nos aventamos todo el camino de regreso, pero fuimos al cementerio, ¿no? Y hay algo interesante que encontramos muchas, muchas tumbas saqueadas, y encontramos muchos cráneos, muchas osamentas, expuestas. Y bueno, pues justamente yo me quedaba observando, ¿no? Y el propio maestro Méndez era el que me decía, no te les quedes viendo, ¿no? No ha sido la única persona, pero en este caso en específico, no sé si por el hecho traumático de que puede quedar la figura, pero no sé, también en lo personal, y como digo, en esta ejoterapia, de panteón, pero puede haber algo también dentro de los cuerpos que puedan atrapar, alguna energía que esté dentro de los cuerpos que ya sin vida, no sé. No, o sea, realmente, pues en sí, como decíamos el programa pasado, pues, el alma se va, ¿no? Y el espíritu es el que queda, pero el cuerpo ya no sirve, ¿no? Realmente el cuerpo se deshace. No es algo funcional. ¿Qué tengo yo también? Otra que lo hemos platicado, ese es otro que tendremos de programa pendiente, las famosas animitas de los caminos, ¿no? Estas pequeñas criptas de lugares de accidentes. Bueno, pero yo también en los cementerios soy fanático de leer cada tumba, ¿no? O sea, las inscripciones, cada epitafio, y también como en un afán, no sé, de búsqueda, de detectivesco, me gusta buscar la tumba más antigua del lugar, ¿no? O sea, la con fecha que tenga mayor antigüedad, inclusive la oportunidad que tuve de viajar a Nueva York, que ahí tienen, pues, las iglesias con el panteón a un costado, bueno, también fanático yo, cada iglesia que entraba y con panteón al lado, me iba directo al panteón a buscar las tumbas más antiguas, ¿no? Y registrar cuál era la más vieja de todas. Por ejemplo, habíamos dicho, ¿no?, que con las animitas, de repente, con estas pues pequeñas tumbas que ponen a los lados del camino donde sufrieron accidentes las personas, se corre mucho el riesgo de que, pues, el espíritu se quede pegado a uno, ¿no? ¿En los cementerios sería igual? Pues sí, acuérdate que somos luz, ¿no? Y somos muy atractivos. Entonces, nomás por andarles ahí leyendo un rato, O sea, realmente lo hemos visto, ¿no? Okay. Que vas por la calle y te... Aunque a mí también me da por leerlos ya que estás ahí. Sí, no. Pues es que todo, bueno, a mí también me genera curiosidad y también me pongo a Pues sobre todo porque me gusta ver que ponen así como cuál es la más original Sí, porque luego las hay frases que ponen. Hay epitafios muy originales, ¿no? Como bien mencionas, pero luego también hay otros muy oscuros, ¿no?
O sea, que realmente, sobre todo los más antiguos. ¿Cuál es el más antiguo que recuerdas haber visto? Yo creo que ha sido de 1400 o 1500. Wow. 1500. Y ese... ¿Dónde fue? Fue en Morelos. No me acuerdo en qué poblado, pero también así recorriendo carreteras y encontrando cementerios y haciendo paradas así de, pues vamos a ver. Si habrá sido 1500, yo creo. Y debo de tener por ahí el dato también, escrito o documentado en video o fotografía, porque también tengo ese afán de... Salgo de viaje, voy con la cámara, voy con, ya sea de video. El instinto periodístico, eso sí, desde joven lo he tenido, y el registro crónico de lo que voy encontrando. Pero sí, yo creo que ha sido de aquellas fechas. Sino de ya viejos. Obviamente son cementerios bastante antiguos, Sí. de poblados que estaban por ahí. ¿Alguna otra historia que tengamos? A ver, dice, fui por la mañana con mi primo para comprar boletos para el recorrido. Ok. Empieza a agarrar. Bueno, a consecuencia de mis experiencias en el Panteón de Belén, yo sí creo en las historias y leyendas de ese lugar. Yo tengo 18 años y hace aproximadamente 2 años fui por primera vez al Panteón de Belén. Fui por la mañana con mi primo para comprar boletos para el recorrido nocturno y para aprovechar la vuelta decidimos comprar el boleto para entrar y apreciar las tumbas por la mañana. Ya que estábamos adentro, mi primo fue a ver la tumba del vampiro y a mí me llamó mucho la atención la tumba que estaba casi enfrente, la tumba de los enamorados. El clima estaba muy rico, había sol y hacía un poco de calor, pero no sé por qué me dieron ganas de tocar la tumba. En cuanto la toqué, empezó a llover despacio de la nada, y mi primo me volteó a ver asustado, porque fue justo cuando toqué la tumba. Se me hizo muy raro, y en cuanto quité mi mano de la tumba, dejó de llover inmediatamente. Después del recorrido nocturno, estábamos en el árbol del ahorcado, y mientras nos estaban explicando lo que había pasado, escuchamos un sonido horrible. Se escuchó muy fuerte, como si algo extremadamente pesado hubiera caído del árbol, justo al lado de nosotros. De hecho, escuchamos cómo se movieron las hojas cuando se cayó aquel objeto. Varios de nosotros brincamos, éramos aproximadamente 15 personas, y cuando alumbramos con las lámparas, vimos que no había ningún árbol, solo quedaba un pedazo chico de tronco. ¿No? A ver. Un día fuimos al Panteón de Belén unos amigos y éramos aproximadamente 10 personas, de las cuales 2 no creían en fantasmas ni apariciones. Ellos eran medio escépticos e hicimos el recorrido en la noche. Los escépticos iban bromeando y riéndose de las leyendas que nos contaban, hasta que llegamos al tronco del ahorcado. Ellos dijeron blasfemias acerca de eso y todos nos reímos. Al día siguiente, 2 de ellos no fueron a la escuela. Luego nos enteramos porque no habían ido. Lo que pasa es que los espantaron en sus casas. Cuando entraron a sus cuartos, vieron la figura de lo que parecía un ahorcado, que les dijo que esta noche irían con él. Uno de ellos quedó loco y el otro quedó en coma permanentemente. Mensaje curioso: nunca se burlen de lo desconocido, porque podría pasarles lo mismo. Ok, no, y es que también estas historias de divertimento, de juerga en los cementerios también son clásicas. También yo creo que mucho de la vibra de los cementerios de poblados, de la provincia, fuera de las grandes ciudades, pues están colmadas también de estos contrastes, como digo, porque en las grandes ciudades hay mucha vigilancia, grandes murallas, paredones ahí protegiendo las entradas, pero los cementerios en la provincia siempre están desprotegidos, una pequeña vara, una pequeña reja, rejas abiertas 24 horas, no tanto un guardián, sino que no es tanto el negocio
de unos privados vendiendo lugares para dejar los cuerpos, sino es un lugar público, ¿no? Un cementerio público donde, pues bueno, están estas maravillas, y también pues los contrastes de la gente que busca hacer actos vandálicos, rituales brujeriles, satánicos en estos lados, o simplemente el juego para asustar a unos, pero terminan asustados todos, ¿no? Entonces siempre la precaución en estos sitios. Hay una historia, no sé si la traigan ustedes, es muy famosa usualmente en esta zona de panteones que justo les platicaba hace un rato, que está la estación de metro Panteones, aquí en la Ciudad de México. Justamente, pues sí, están los panteones, pero también hay zonas habitación pues, contiguo, ¿no? O sea, hay departamentos, casas que ven hacia el panteón. Ya el crecimiento de la propia ciudad los ha llevado a esos grados de, bueno, pues aquí hizo bonito departamento con una vista hermosa hacia el panteón, lo pueden degustar. Pues mucha gente toma de ruta las calles, y hay una historia en específico en uno de estos panteones, son como 3 o 4 panteones que se juntan. Hay una curva, una vuelta muy peligrosa donde mucha gente o se ha accidentado o ha fallecido, porque justo hablan, y es un muro del panteón que han reconstruido y reconstruido y reconstruido, porque hay algo, un fantasma, un espíritu, como quieran llamarlo, que se cruza justo al momento que pasan los autos en la noche, y los autos, al intentar esquivar, impactan directamente contra ese muro del panteón. O sea, ese muro del panteón lo han reconstruido, le han puesto barras de protección, y los autos siempre llegan a tumbar esa pared, o capaz son 3, 4, 5 choques seguidos en una semana, donde tiran todos los muros de contención hasta tirar el muro del panteón. ¿Querrán escapar de ahí los muertos? O sea, porque es una historia constante, también muy, muy interesante, de siempre, y aparece la misma figura, y siempre terminan contra el muro, o sea, como un imán llamando al muro para que, ¡pum!, vamos a derrumbarlo, ¿no? Pues puede ser que ese fantasma de alguna manera pues haya de alguna manera muerto ahí. Okay. Puede. O es la misma guardiana del cementerio, la que no le gusta el muro. Quiere una puerta. Bueno, quiere una puerta. Ahí sería interesante también averiguar si antes no era la entrada principal del cementerio, la entrada de las procesiones, podría ser, pero ahorita vino la idea, sería interesante estudiar la historia del cementerio que había en ese muro anteriormente. Bueno, ahí está, para los que también son fanáticos de estas historias y nos quieren ayudar a investigarla, ¿no? Pues bienvenido. ¿Algo más que agregar o nos vamos ya a corte musical, Vero, Eduardo? ¿Una más? Una más para cerrar. Bueno, a ver, aquí cuenta la historia de un ex compañero de trabajo de la mamá de esta persona. Él vive enfrente del Panteón Civil de Iztapalapa, por lo que este chico, un jovencito, así como varios vecinos de su unidad, para no tener que dar una vuelta enorme, atravesaban el panteón para llegar a sus casas. Entonces tomaban atajo por medio de entrar caminando al panteón por un boquete de barda del mismo. Entonces ese día, y con luz de día, el chico iba caminando por el panteón cuando de repente percibió que detrás suyo iba caminando una persona. Él volteó para ver y solo miró de reojo, pero vio perfectamente que era una sola persona e iba caminando muy lejos de él. La gente de ahí sabe que algunas personas toman ese atajo y no se extrañan si ven a otro tomarlo. El chico siguió su camino, pero luego, y casi de inmediato, después de haber volteado esa primera vez, volvió a voltear para ver a esa persona, pero cuál fue su sorpresa, que esta única persona
ahora ya estaba muy cerca de él y él perfectamente calculaba que no podía ser posible, que había volteado muy cerca entre la primera y la segunda vez como para que esa persona le hubiera dado alcance así de rápido. Y el chico se espantó mucho más cuando notó que ese señor vestía con ropa del siglo antepasado, con sombrero de copa, chaleco y todo muy a la usanza de esas épocas, muy elegante, moda que hoy ya no se usa. Y en cuanto el muchacho hizo conciencia de lo que acababa de ver y del alcance tan repentino que le dio el señor del panteón, el chico salió corriendo despavorido del lugar y rápidamente llegó a su casa. Su señora madre narra que en cuanto vio llegar a la casa a su hijo, este llegó mudo y pálido. Ella y sus hermanos le preguntaban: ¿qué tienes? Dinos, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Y el chico no podía ni hablar del miedo y estaba muy pálido de la impresión tan fuerte, pues él hizo conciencia de que esa persona solo podía haber sido alguien que estaba enterrado allí en el panteón. Cuenta la mamá del chico que por días no quería salir, tenía pesadillas y todo le daba miedo. Bueno, eso le llaman estrés postraumático. Y desde entonces el chico ni por equivocación cruza por el panteón. Cabe mencionar que dicen ellos que desde la cocina de su casa se ve el panteón. Y pues el pobre chico la pasó muy mal. Es que, por supuesto, tener este tipo de experiencias, supongo, no son de las cosas gratas que me platica en la vida. Y bueno, y también el hecho de vivir cerca de panteones o junto a panteones puede ser trastornar mucho. Hablan inclusive que los propios trastornos y la filosofía nietzscheana pues fue por lo mismo, porque la casa de Friedrich Nietzsche estaba a un costado de un panteón civil, donde pues la vista de su habitación era justamente criptas y criptas y criptas. Bueno, imagínate, Televisa San Ángel está encima de un panteón. Sí, fue construido encima de un panteón. Sí, claro. Bueno, es que cuántas zonas, inclusive donde está la casa de mis padres, donde pues crecí y viví durante muchísimos años, pues estaba encima de un panteón, ¿no? Entonces, construido encima de un panteón. Entonces, ¿cuántas no se levantaron? O un lugar que también hemos mencionado mucho como Parque Delta, ¿no? Que está junto a un panteón, sí. Y también fue pues un panteón improvisado después del terremoto del 85, sí. Estadio de béisbol, ahora centro comercial, que también hay muchas historias detrás. Pues bueno, queridos comensales, ahí las historias, ahí lo que se cuenta directamente con los fantasmas, pero bueno, creo que lo que hay que contar ahora, hay que cantarlo mejor con nuestro corte musical y demás que vamos a estar degustando. Claro que sí, señor Gaviño, queridos comensales, estaremos degustando para nuestro corte musical este par de melodías de nuestro barman invitado el día de hoy, The Reds, una sugerencia de Eugenia. Nos iremos Campios y Call and Quills. Ok, perfecto, mi estimadísimo Dimas, perfecto. Así, queridos comensales, vámonos rapidísimo a corte musical porque esto es El Ajo y estamos en todos los moles. Regresamos, queridos comensales, regresamos, no se separen.